Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 9. Habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, el año segundo de la salida de Egipto, el mes primero, y le dijo: que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. La celebrarán el día 14 de este mes, entre dos luces, al tiempo debido. La celebrarán según todos sus preceptos y normas. Moisés dijo a los israelitas que celebraran la Pascua. La celebraron en el desierto del Sinaí, el primer mes, el día 14 del mes, entre dos luces. Según había mandado Yahvé a Moisés, lo hicieron los israelitas. Pero sucedió que algunos hombres estaban impuros por contacto de cadáver humano y no podían celebrar la Pascua aquel día. Se presentaron a Moisés y a Aarón el mismo día y le dijeron: estamos impuros por contacto de cadáver humano. ¿Por qué hemos de quedar excluidos de presentar la ofrenda a Yahvé a su tiempo con los demás israelitas? Moisés les respondió: esperad, que voy a consultar lo que os manda Yahvé. Yahvé habló a Moisés y le dijo: diles a los israelitas: si uno de vosotros o de vuestros descendientes está impuro por cadáver, o está de viaje en tierra lejana, también celebrará la Pascua en honor de Yahvé. La celebrarán el mes segundo, el día 14, entre dos luces. La comerán con panes ácimos y hierbas amargas. No dejarán nada para la mañana, ni le quebrantarán ningún hueso. Según todo el ritual de la Pascua, la celebrarán. Pero el que, encontrándose puro y no habiendo estado de viaje, deje de celebrar la Pascua, ese tal será extirpado de su pueblo. Ese hombre cargará con su pecado por no haber presentado la ofrenda a Yahvé a su tiempo. Y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua en honor de Yahvé, la celebrará según los preceptos y normas de la Pascua. Uno mismo será el ritual para vosotros, tanto para el forastero como para el nativo del país. El día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada, la tienda del testimonio. Por la tarde se quedaba sobre la morada con aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube la cubría y por la noche tenía aspecto de fuego. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas se levantaban el campamento, y en el lugar en que se paraba la nube, acampaban los israelitas. A la orden de Yahvé partían los israelitas, y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parada sobre la morada. Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los israelitas cumplían con el culto de Yahvé y no partían. En cambio, si la nube estaba sobre la morada pocos días, a la orden de Yahvé acampaban, y a la orden de Yahvé partían. Si la nube estaba sobre la morada solo de la noche a la mañana, y por la mañana se alzaba, ellos partían. Si estaba un día y una noche, y luego se elevaban, partían. Si, en cambio, se detenía sobre la morada 2 días, o un mes,
o un año, reposando sobre ella, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero en cuanto se elevaba, partían. A la orden de Yahvé acampaban, y a la orden de Yahvé movían el campamento. Rendían culto a Yahvé, según la orden de Yahvé transmitida por Moisés. Oración. Señor Dios nuestro, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Queremos pedirte humildemente que sigas derramando sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, para que sigamos escudriñando con humildad, con sencillez tu santa palabra, y podamos colocarla en práctica en medio de nuestros hermanos, para atraer a muchos más a tu encuentro, a ese encuentro personal contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor, pidiendo a Dios que siga derramando sobre la vida de cada uno de ustedes abundante salud, prosperidad, ayuda y fortaleza para seguir adelante, para seguir este caminar de la palabra de Dios. Antes de empezar la reflexión, les hago la invitación para el día de mañana domingo a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Vamos a tener un en vivo por YouTube para que te puedas unir a este en vivo, para que puedas escuchar las enseñanzas bonitas a través de la palabra de Dios, que nos invitan, que nos motivan, que nos llama a poder cambiar, a poder convertirnos, pero sobre todo a estar atentos, a estar alerta, con el alma y el cuerpo bien dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Este capítulo 9 del libro de los Números, encontramos una referencia en cuanto a la Pascua, que ya habíamos escuchado en el libro del Éxodo, capítulo 12, donde también nos hacía referencia a la Pascua. Este capítulo 12 del libro del Éxodo es la institución de la Pascua, cómo los israelitas tenían que celebrar la Pascua, de qué manera, de qué forma, cómo lo habían de celebrar en medio de su grupo familiar. Y el libro de los Números, capítulo 9, nos lleva a recordar, nos lleva a través de sus primeros versículos a ver también nuevamente lo que era la Pascua. El versículo 1 de este capítulo 9 dice: habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, el año segundo de la salida de Egipto, el mes primero, y le dijo: que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. Vuelve nuevamente otra vez a manifestar de que el pueblo de Israel, los israelitas, tenían que celebrar la Pascua, y la tenían que celebrar el día que el Señor les ha dado, y sobre todo cómo la tenían que realizar. Habla a Moisés para que Moisés le transmita al pueblo, y el pueblo tiene que cumplir, tiene que realizar lo que Dios ha mandado a través de Moisés. Y para ello, pues tenían que escuchar también a Moisés, cuando Moisés hablara y les diera el mensaje de parte de Yahvé. El versículo 4 dice: Moisés dijo a los israelitas que celebraran la Pascua. La celebraron en el desierto del Sinaí, el primer mes, el día 14 del mes, entre dos luces, según había mandado Yahvé a Moisés, lo hicieron los israelitas. Es decir, cumplieron con lo que Dios les estaba pidiendo.
Es un llamado también de atención, es un llamado de alerta para cada uno. Es un llamado de alerta también para ti. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Que tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Que tenemos que cumplir lo que el Señor nos está pidiendo a través de su palabra. ¿Qué nos pide el Señor? Que lo amemos a Él, recordando ese primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y como también lo refiere el libro del Levítico, cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo mismo que Jesús le respondió al doctor de la ley en cuanto al prójimo, que el doctor de la ley le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque es una referencia que el Señor nos está dando para que nosotros podamos asumir también nuestra responsabilidad, para que también nosotros podamos asumir compromiso. ¿Cuál compromiso? El que podamos cumplir los mandamientos de Dios, el que podamos amarlo a Él, el que podamos entregarnos por completo a su servicio y que podamos amar también a nuestros hermanos como nosotros también nos amamos, porque somos hijos de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en este capítulo 9 coloca un caso particular. Si aquellos que tocaron un cadáver están impuros, pueden celebrar la Pascua. Y Moisés va a hablar con Dios, como nos lo refiere también este versículo que nos habla acerca de que Moisés les dijo, el versículo 8, que dice así: Moisés le respondió: esperad, que voy a consultar lo que os manda Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés fue a hablar con Dios. Moisés fue a dialogar con Dios. ¿Qué fue a dialogar con Dios? Por el resultado de lo que estas personas le estaban diciendo, porque ellos estaban impuros a causa de tocar un cadáver. Y le dijeron: vamos a quedar excluidos de no celebrar la Pascua. Y entonces Moisés le dijo: ya vengo, voy a hablar con Dios, voy a hablar con Yahvé. Qué bonito que también nosotros podamos decir: hoy voy a hablar con Dios, estoy hablando con el Señor, hoy voy a tomar mi tiempo y voy a hablar con Dios, voy a presentarme al Señor y le voy a hablar acerca de mi vida, de mis problemas, de mis circunstancias, de todo lo que pasa en mi vida, y le voy a presentar también a mi familia, se la voy a presentar a Dios. Moisés le dijo: esperad, que voy a consultar a Yahvé, voy a hablar con Yahvé, voy a tener un encuentro personal con Dios, ya vengo, espérenme, porque voy a escuchar lo que Dios les va a transmitir a ustedes, lo que Dios les va a prescribir para que aquellas personas que están impuras puedan también celebrar la Pascua. Voy a hablar con Dios. Qué bonita experiencia, qué bonito mensaje, que podamos hablar con Dios, que tú puedas hablar con Dios, que tú puedas decirte a ti mismo: hoy voy a hablar con Dios. Mañana, cuando llegue el día, dice: hoy voy a hablar con Dios. Pasado mañana, cuando llegue ese día, tú diga: hoy voy a hablar con Dios, porque cada día tenemos que hablar con Dios, tenemos que orarle a Dios, tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Por eso la invitación de escuchar con un oído bien dispuesto la palabra de Dios, porque habla a nuestros oídos, pero llega a lo profundo del corazón y la persona lo toma, y quien lo toma cambia. Moisés fue a hablar con Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que tú y yo también tenemos que hablar todos los días con Dios, que tú y yo tenemos que estar todos los días en contacto con Dios, porque no podemos quedarnos a un lado del camino, sino que tenemos que celebrar con alegría, con entusiasmo, la Pascua del Señor. Tenemos que celebrar con alegría el encuentro que cada uno debe tener con Dios. Qué bonito mensaje nos deja la palabra en este día. Y lo referente a la presencia de Dios en la nube, encima de la morada. El día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada, la tienda del testimonio. Por la tarde se quedaba sobre la morada, con aspecto de fuego, hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube la cubría y por la noche, tenía aspecto de fuego. Cuando la nube estaba encima de la morada, cubriendo la morada,
el pueblo de Israel permanecía sentado cerca de la morada. El pueblo de Israel asentaba su campamento. Cuando la nube subía de la morada, el pueblo de Israel se levantaba y empezaban a andar, empezaban a caminar. ¿Qué nos está diciendo este día la palabra? Que nosotros tenemos que estar en el camino de Dios, que nosotros debemos transitar el camino de Dios, que Dios nos invita a trabajar, sí, pero también nos invita a reponer fuerzas para volver a trabajar. ¿Cuál trabajo? De anunciar con valentía la palabra de Dios. ¿Cómo tomamos el descanso? Porque vamos a los pies del Maestro. A través de la oración vamos a tener un encuentro con el Señor. Por eso te hago esa invitación bonita. Primero, que podamos manifestar en medio también de nuestra vida la alegría, porque celebramos con gozo la Pascua, el paso del Señor, que Dios ha entrado también en medio de mi vida con una invitación bonita como la de Moisés. Vamos a hablar con Dios, vamos a dialogar con Dios y que podamos también salir a evangelizar, que podamos anunciar la palabra de Dios, pero que también tomemos el tiempo para estar a los pies del Maestro, para llenarnos y así hacer vida en medio de la vida de nuestros hermanos, la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.